Hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga inmensamente. Les extiendo un cordial saludo a todos los que están conectados a esta hora. Em, Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión de clase, ¿sí? Sobre este curso de normas APA, ¿sí? Eh, para redacción académica. Para mí es un gusto saludarles nuevamente. Espero que las expectativas se estén llenando con el curso. Me informan, por favor, si me están escuchando, si se ve, pues, si me ven de manera correcta para ya compartir y arrancar nuestra segunda sesión. Vale. Oye, para mí es un gusto grandísimo. No saben cuánto poder tenerlos aquí y continuar con este maravilloso proceso. Vamos aquí, voy a en este momento a compartir pantalla, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Bien. Voy a apagar el chat con el permiso de ustedes y vamos a arrancar. Bien. Eh, Ayer quedamos por el tema de las citaciones, ¿sí? Y ayer abordábamos una de las cosas más relevantes de la norma, en términos que es una de las cosas que más persigue. Espérenme un segundito acá. Vale, vamos a arrancar un momentico aquí con respecto a las citas. Sí, regálenme acá un segundo. Me va a regalar un segundo, voy a cambiarme de Wi-Fi porque me puedo quedar sin conexión. Regálenme un segundito. Ok, bien, yo creo que en este momento ya tengo buena conectividad. Disculpen, excúsenme por este retraso. Bien, pues partimos hablando ahora de las citaciones. Ayer planteábamos que las citas en las normas APA se dividen en citas textuales y citas parafraseadas. Ayer decíamos que las citas textuales eran aquellas citas donde nosotros copiábamos y pegábamos literalmente las palabras de un autor, es decir, que se copia y se pega. Esto implicaba, obviamente, considerar la participación del autor en la idea que se está abordando en nuestro texto. Si el autor tiene una participación activa en el discurso, se dice que la cita es narrativa, de tal forma que el autor está por fuera de los paréntesis, ¿sí? Y esto podría ser en citas de mayor de 40 palabras o citas menor de 40 palabras. Las citas mayores de 40 palabras son aquellas citas en las cuales el texto queda en un párrafo aparentemente independiente con sangría de 1.27 homogénea en relación con el margen o con la sangría con la que se viene trabajando eh, con el texto, y las citas de menos de 40 palabras quedan dentro del texto. Las citas parentéticas son aquellas donde el autor pasa a tener una relación más pasiva con el discurso, tiene un rol más pasivo en el discurso y igualmente se maneja en citas de mayor de 40 palabras y citas menor de 40 palabras. Ayer veíamos ese claro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tengo una cita textual narrativa de menos de 40 palabras. Vemos claramente que el autor está fuera del paréntesis, seguido inmediatamente del paréntesis donde se presenta la fecha de la obra del autor, se presenta la cita de manera textual, este es menor de 40 palabras, por lo cual la cita va entre comillas y va dentro del mismo párrafo, y esto me permite entender que la cita es textual, que es narrativa, es de menos de 40 palabras. Cuando la cita es textual, narrativa, pero de más de 40 palabras, tenemos que el autor continúa estando fuera
continúa estando fuera de del paréntesis, asumiendo un rol activo en el discurso, pero dado que la cita tiene más de 40 palabras, esta cita tiene que estar eh, en un párrafo consiguiente y debe tener una sangría homogénea de 1,27, ¿sí? Centímetros y pues alineada completamente y preserva el formato completo del texto. Si estoy tratando con Times New Roman 12, la cita también tiene que tener Times New Roman 12, no puede tener cursiva, tampoco puede estar en negrilla, tiene que tener el mismo interlineado, que es interlineado doble, con el que yo vengo trabajando, ¿sí? Y se continúa. Les decíamos ayer que todo esto responde a una misma idea. Decíamos ayer también, y estoy como haciendo un recorderis, que las citas textuales parentéticas son aquellas en donde el autor pasa a un segundo plano, ¿sí? Estas citas parentéticas son aquellas donde ya el autor no hace parte de la narrativa activa del discurso, sino que se presenta, sino que se presenta en la parte final y está dentro del paréntesis, acompañado de el año, está el apellido, coma, el año y finalmente la página en la que se encuentra. ¿Ya? Y se termina con un punto seguido y continúa la idea. ¿Sí? Continúa la idea. Ahora vamos a hablar un poquito de las estructuras de los párrafos para que sepamos entender, porque muchas veces vemos esto y esto es un error. ¿Sí? Este es un error que hacen esto. Por ejemplo, ponen un texto, ponen la cita y no terminan la idea. Pareciera que la cita cerrara la idea. Y esto es un error muy común y no es conveniente hacerlo. Es importante tener la introducción a la idea, ¿sí? O el contexto de la idea, tener la cita que apoya o refuerza la idea y es importante que nosotros concluyamos la idea. Ya sea de manera de menos de 40 palabras se vería así y si fuera de mayor de 40 palabras se, para ver aquí, se observaría de la siguiente manera. Yo introduzco la idea, introduzco el autor, o presento la cita que refuerza la idea y concluyo la idea. Esto es algo que debemos tener muy presente porque suele de alguna manera apreciarse. Vamos a ver, yo creo que tengo acá esto. Tengo un claro ejemplo de esto. Entonces, la norma sugiere esa estructura. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos un texto previo, que es un texto introductorio, es el contexto temático. Tenemos el marco introductorio, que vendría siendo los conectores textuales que vamos a utilizar para unir nuestra idea o el contexto temático con la cita que se va a utilizar. En este caso, es una cita narrativa, de tal manera que el marco introductorio incluye al autor. En este caso, Next dice, un argumento sugiere que las ciencias sociales refleja básicamente las sociedades en las que se forman. En en el caso de Estados Unidos, Next lo explica así. La ausencia relativa de conceptos de estados en las ciencias sociales estadounidenses coincide con la relativa falta de concepto de estado en ese país. Punto. Según lo anterior, entonces veamos. Tengo contexto temático, que es eso, o sea, no es bueno comenzar el párrafo con una cita textual, como tampoco terminar el párrafo con una cita textual. Tengo que tener una introducción, un texto introductorio a la idea que sirva de contexto temático, ¿sí? Tenemos el marco introductorio que vendría siendo los conectores textuales que me permiten invocar la cita. Tengo la cita, en este caso textual, la tengo clara, la copio y la pego, en este caso una cita de menos de 40 palabras, se presenta la fuente o referencia, en este caso obviamente el año de la obra literaria, ¿sí?
Y finalmente tenemos el desarrollo, ¿sí? Tenemos el desarrollo donde se desarrolla o se concluye la idea o la cita, ¿vale? Ahí tenemos claramente esta estructura, ¿sí? Perfecto. Entonces lo tenemos de esa forma. Veamos aquí un momentico. Veamos a ver. Ok. Entonces eso tenemos que tenerlo presente. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí citas textuales parentéticas de menos de 40 palabras y citas textuales parentéticas de más de 40 palabras. Recordemos que aquí el autor hace parte de la fuente y no hace parte de la narrativa, como lo es la cita narrativa. Ahora vámonos a hacer literalmente las citas parentéticas, las parafraseadas. Entonces vamos a hacer citas parafraseadas, ya no textuales, sino parafraseadas, parafraseadas, ¿sí? Comencemos con con las narrativas, narrativas. Ya no hay distinción de palabra porque resulta que las citas textuales son citas que la idea se aborda desde la... Hay una modificación de la idea en función de las palabras o de la interpretación de quien está redactando. Y eso hace, obviamente, que sea una cita parafraseada. Es decir, cojo la idea, pero la digo en otras palabras. Por consiguiente, la tesis ofrece, dice, es también nuestra responsabilidad como perteneciente a una comunidad científica de saber interpretar, transformación y derivar datos adecuados a entenderlas para ayudar a construir el futuro. ¿Cómo combinar la vivencia con lo relacional en estos procesos de cambio radical? Ok, entonces vamos a ponerlo. Por consiguiente, la tesis ofrece una riqueza dialógica e interpretativa entre sentido y significado práctico de las transformaciones sociales y el rigor científico con el cual presenta sus resultados. Es así que, es así como la investigación, es así como la investigación presenta un panorama dialógico bidireccional entre el saber popular, ¿sí? Que emerge de las experiencias vividas y el saber científico, ¿sí? Que surge, qué pena, emerge, ah, científico y el saber científico que surge de la ilación teórica interpretativa, ¿sí? Teórica interpretativa. De esta forma se ponen, se entretejen, se entretejen dos mundos equidistantes, el de las ciencias y el del saber popular, ¿sí? Aquí ponemos, si este es narrativa, vamos a ver, si es narrativa, vamos ahora a organizarlo. Entonces, si es narrativa, es así como, ¿sí? La investigación en términos de Falks incluye al autor, incluye al autor en la narrativa, ¿sí? 1997, ¿sí? Presenta un panorama ya. Aquí está. Es importante entender que si bien es cierto, puedo poner la página, no estoy obligado a ponerla, ¿sí?
Es decir, en las citas textuales es recomendable poner la página. Es una recomendación grandísima, o el párrafo, a no ser que no se cuente con esa información, ¿cierto? Pero es recomendable. En las textuales es recomendable, casi obligatoria ponerla. Sin embargo, en las citas parafraseadas narrativas, no. De hecho, me he encontrado con que para algunos evaluadores, al uno poner página, da la, da o sea, pueden provocar que las personas corrijan informándote que si la cita es textual, por favor, cite según la norma APA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo literalmente parafrasear un libro. ¿Sí? Yo puedo decir, considerando lo que dice Edgar Morán, es importante superar la conmovisión transmisionista de la información y centrarnos más en una cabeza bien puesta que en una cabeza repleta. Es decir, eso que acabo de decir resume todo un libro, no una página, no un párrafo. Resume todo un libro, que es el libro de la cabeza bien puesta de Edgar Morán. Es decir, en la yo puedo parafrasear un capítulo, puedo parafrasear en una frase, puedo parafrasear un capítulo, una idea, un discurso, una conferencia. Así que no es fácil y no es recomendable encasillar eh, una cita parafraseada, encasillarla en una página. Decir que, bien, estoy parafraseando la idea que tiene el autor en esta página. Es decir, esa idea que estás parafraseando no se apoya de otras páginas del libro, no se apoya de la totalidad del libro, no es una idea global del autor o es una idea solamente de esa página. Por esa razón, las citas parafraseadas no necesariamente llevan la paginación. Pueden encontrarla, pero no necesariamente es una buena práctica. ¿Sí? Esto es una cita narrativa parafraseada. Entonces ya aquí se continúa, ¿sí? En afinidad, la investigación, currículo del hogar, ¿sí? Te pongo, es decir, aquí tengo cita parafraseada narrativa. Ahora, cita, ¿qué es parafraseado? Es parafraseado, punto. Es así como la investigación en términos de Falborda. Aquí es parafraseado toda una idea, que ya está parafraseada. Aquí es parafraseado toda la idea, no va a comillas, ¿sí? Es decir, es la idea de Falborda, pero dicha en mis palabras. ¿Sí? Ahora, y ahora vamos a hablar de cómo, eh, eh, ahora ponemos otro ejercicio para que lo tengamos presente. Ya. Y tengo narrativas, la narrativa, aquí la tengo, donde literalmente tengo aquí las narrativas. Ahora tengo parafraseada, cita parafraseada parentética. Vamos a ponerlo, ya más o menos sabrán cómo es. Entonces, las citas parafraseadas parentética, sacamos de la voz activa al autor, es así como la investigación, quitamos esto. Presenta un panorama dialógico, ta, 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 y acá automáticamente ponemos la cita. En este caso sería Falks, 1997. ¿Sí? Cita parentética. ¿Vale? Hemos resuelto esto es lo que sí considero que ustedes deben dominar, porque es lo que nosotros tenemos que progresivamente ir trabajando con la norma. Permítanme, porfa, preguntarles si esto quedó claro, ¿sí? Si esto quedó claro.
Me confirman, ¿vale? ¿Vale? Dice, ¿cómo sé en qué momento iniciar una parafraseada narrativa o parentética? Vale. Ahora voy a responder esa pregunta. Voy a quedarme aquí con un par de preguntas que voy a seleccionar. ¿Por qué las voy a copiar? Porque se me olvida. Ok. Entonces, per- permítanme acá, voy a escoger un par de preguntas. Tengo esta, la estoy copiando y pegando. Vale, esta es como la misma. Sí, pero me gustaría saber en qué situación decido utilizar determinado tipo de cita, es decir, saber cuándo es conveniente y oportuno y cuándo no. Perfecto. El mismo ejemplo aplicó para ambas citas, es decir, narrativa y parentética. La duda es cuándo uso. Creo que esa es la pregunta que todos tienen. Quedó claro el detalle es que la mayoría de los antiplagios la marcan con similitud y como plagio. No, las textuales, pero las parafraseadas no. Usualmente no las marcan como similitudes. Pero vuelvo y repito, eso lo explicaba. Es un problema de configuración de la herramienta o de una mala citación por parte del autor. Pues si está bien citada y arroja plagio, es porque la plataforma está mal configurada. Y lo sé por experiencia, ¿sí? Porque me tocó batallar con eso hasta que aprendí a configurarla y poder generar los certificados de antiplagio. Sí. Más que aporte del investigador, es el desarrollo de la idea, ¿sí? Que podría o no ser un aporte inédito del investigador. Vale. Bien, vuelvo y repito. User me hace la pregunta, siento que es necesario colocar el número de página. Mira, les voy a hablar lo que hace la norma y lo que la experiencia también nos lleva. Nos hemos encontrado, porque yo particularmente como evaluador no soy radicalista con la norma. Es decir, la aplico, pero soy flexible con la misma, dependiendo la intencionalidad de la institución y del investigador. Pero me he encontrado donde nos han devuelto por problemas de citaciones porque la persona ha puesto la página. Entonces, la página apunta hacia una idea que debe estar textualmente representada en un lugar. Entonces, ¿cuál es el tema? Y es que es difícil encasillar una idea, sí, es difícil encasillar una idea del autor en una página. Así que lo más probable es que si bien es cierto, en esa página tal, fue una página en la que yo tomé la idea del autor, pero lo más probable es que más allá de esa página, sí, pueda estar obviamente completamente la idea. Yo particularmente, cuando veo citas parafraseadas, las veo y tienen la página, entiendo que es parafraseada, ¿sí? Entiendo que es parafraseada y no entro en dilemas. De hecho, porque la norma tampoco lo prohíbe, ¿cierto? Así que lo acepto, ¿sí? Lo acepto. Yo particularmente lo acepto. No obstante, la recomendación que yo les doy es que no están obligados a poner la página ni el párrafo, ¿sí? No lo están, ¿ok? Bien, vamos a ir respondiendo preguntas, ¿ok? Vamos a ir respondiendo preguntas. Entonces, aquí me están preguntando, profesor, bien, ¿cuándo? ¿Cuándo utilizo una? ¿Cuándo utilizo la otra? ¿Sí? ¿Cuándo debo utilizar una cita textual parafraseada? ¿Sí?
o cuándo utilizo una cita, cuándo utilizo una cita textual y cuándo utilizo una cita parafraseada. Vale. Todo gira alrededor de la intencionalidad del investigador. La mayoría de las citas que un investigador utiliza son parafraseadas, ¿sí? Parafraseadas. Sobre todo, entre más experticia tiene el investigador, tiende más a parafrasear, ¿sí? Tiende a jugar más con el discurso, ¿ya? Porque yo no me siento a detenerme a copiar y pegarlo. Ahora, yo literalmente voy, tengo unas ideas en mi cabeza, ¿sí? Y voy literalmente desarrollándolas, ¿sí? A partir de la lectura. Ya, vamos a ir completamente desarrollándolas. Entonces, por ejemplo, yo digo, los currículos de las instituciones educativas colombianas, ¿sí? Eh, han venido presentando, ¿sí? Fricciones entre, entre sus estructuras, entre sus estructuras eh, técnicas, prácticas, técnicas y prácticas. Técnicas, prácticas y emancipadoras. Entonces, por ejemplo, ya en este punto, en esta idea, ¿sí? Yo sé que esto de currículo técnico, práctico y emancipador, ay Dios santo, estoy más, hace falta súper la gafa. Y emancipador, funciona entre su estructura técnica, práctica y emancipador. Yo sé que las teorías del currículo técnico, práctico, emancipador comienzan con Habermas, ¿sí? Entonces yo automáticamente pongo, abro paréntesis, Habermas, ¿sí? Aquí está pendiente para poner el libro y también Grundy, de Shirley Grundy. Ese sí en 1991 lo tengo en la cabeza, ¿sí? Entonces, y así continúo y voy respaldando, ¿cierto? Los currículos de la institución educativa colombiana han venido presentando fricciones entre sus estructuras técnicas, prácticas y emancipadoras, siendo esta última la más difícil de concebir en la praxis educativa del maestro, en el cual, ¿sí? Se sigue presentando características propias del conductivismo eh, operante. Entonces automáticamente sé que aquí tendría que citar a Skinner, Pavlov o Watson, que son autores del conductivismo, ¿sí? Y aquí tendría obviamente que buscar la fuente o de quiénes citan esta fuente. Entonces uno va literalmente escribiendo y va sustentando, va como creando, dándole soporte, ¿sí? Sobre las ideas que uno se está abordando, ¿sí? Se siguen presentando características propias del conductivismo operante, o sobre todo, principalmente sobre quienes hablan de esto, quienes han dicho que se sigue presentando un conductivismo operante, ¿ya? Por ejemplo, hay un autor que dice eso, que es Derrida. Aquí tendría que poner, obviamente, la cita de Derrida, que menciona que se sigue presentando conductivismo en el aula, ¿sí? ¿Sí? Eh, impidiendo el desarrollo de un aula sentipensante que vaya más allá de la transmisión de información, que vaya más allá, sentipensante va pegado, transmisión de información a una apropiación social del conocimiento, ¿sí? Y aquí puedo poner aquí a Falks y pongo
los años de Falks y aquí pongo Freire y los datos de Freire, dependiendo, obviamente, las citas de donde se ha sacado esta información. Entonces, es muy común que nosotros, o sea, es decir, si yo comienzo a citar textualmente, este párrafo se me termina convirtiendo en 3 páginas. Si yo tengo que tener un texto introductorio, una cita y un desarrollo para abordar lo que acabo de abordar en estas 2 líneas, va a hacer que esta idea que la logré abordar en un párrafo se termine convirtiendo en 2 páginas. Entonces, en esa intención de síntesis, en esa intención de fluidez discursiva eficiente, el parafraseo se termina convirtiendo en una necesidad de quien está escribiendo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo entonces yo pongo una cita textual? Cuando el texto es demasiado relevante en su textualidad, cuando es imprescindible, ¿sí? Cuando yo siento la necesidad de que debo traer una idea concreta, porque siento que estuvo dicha de manera excelente, que eso que dijo el autor es completamente importante, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a una profesión social del conocimiento, ¿sí? Permitiendo en términos de, por ejemplo, de Martí, José Martí, permitiendo en términos de José Martí, ¿sí? Eh, educar al hombre para la vida, ¿sí? Y aquí pongo obviamente la cita, porque no tengo en este momento la cita, ¿sí? Ya, y ahí continúo, desarrollando precisamente la idea, ¿sí? Desarrollando la idea. Aquí continúo desarrollando la idea. Entonces, cuando yo definitivamente quiero plantear una idea textual, no, educar es literalmente así, preparar al hombre para la vida. Ya, considerando que, en términos de Martin, educar es preparar al hombre para la vida. Y aquí ponemos aquí. Y aquí vendrá la página. Espera, dependiendo de la página que sea. No sé cuál es la página. ¿Ok? Entonces, esto vamos. Entonces, pongámoslo desde este término. Las citas textuales eh, son o se usan, es decir, las que más se usan son las parafraseadas. Y las textuales se utilizan cuando definitivamente algo que el autor dijo es importante preservarlo con una intencionalidad clara. Por lo cual yo les sugiero que no abusen de las citas textuales. Uno, por el tema de plagio que hemos mencionado, ¿sí? Y dos, porque es un recurso donde para mí es importante preservar la literalidad de la idea de un autor. Ahora, errores que no pueden cometer. Errores que no pueden cometer. Permítanme comentarles con esto. Uno, jamás citen textualmente la traducción de un texto, la traducción informal de un texto. Ojo pues, lo que estoy diciendo. Ojo pues, no es conveniente. No es conveniente. No es conveniente. Dame un segundito.
Ok. Entonces, veamos, permítanme, yo les explico esto. Imaginémonos que tenemos un artículo, ¿sí? Un artículo, eh, por ejemplo, veamos aquí, eh, vamos a ver. Pero aquí tengo metacognición, vamos a buscar aquí, voy a buscar aquí, eh, imaginémonos que yo tengo aquí un artículo que está en inglés, ¿sí? Tengo un artículo que está en inglés, vamos para ver, aquí tengo el texto, ¿sí? En inglés, por ejemplo. Entonces venimos, hacemos lo siguiente. Entonces cogemos nosotros y como tenemos la necesidad, traducimos con Google, ¿cierto? Yo traduje con Google. Entonces dice, otro hallazgo intrigante que surge de esta área de investigación es que la especie con menor sofisticación cognitiva no han expresado hasta ahora mismo la capacidad de monitorear cognitivo o autoconciencia cognitiva que expresan por los monos y los definen en el estudio. Hagamos que este texto, entonces vengo yo y quiero citarlo de manera textual porque me parece interesante, pero resulta algo. Y es que este texto, esta cita textual es una traducción informal. ¿Qué significa que es traducción informal? Significa que no es una traducción oficial del texto. Así que yo cito textualmente cuando yo he accedido a una traducción oficial. Por ejemplo, estoy leyéndome el libro La pedagogía del oprimido de Paulo Freire de la editorial Siglo XXI que cuenta con una traducción al español oficial por, eh, por la editorial que tiene los derechos sobre la obra. Es decir, yo puedo citar una cita de Paulo Freire textual que provenga de una fuente legítima, oficial. Allí es donde yo puedo citar textualmente. De lo contrario, porque yo accedí a una traducción informal. ¿Qué es una traducción informal? Ah, yo domino la lengua. Entonces, como yo domino la lengua, yo voy a traducir, pero aunque mi traducción sea fiel, ¿sí? No necesariamente se pueden cometer errores a la hora de traducir. Y no podemos entonces asumir que literalmente el autor dijo eso, porque no es una traducción oficial del autor. Por esa razón, este tipo de textos que son producto de traducciones no oficiales o no formales deben ser parafraseadas. ¿Sí? Así que este texto debo decirlo con mis palabras de una manera diferente y ponerlo en el texto como si fuera literalmente una cita parafraseada. Cito al autor, claro, pero desde una cita parafraseada, no desde una cita textual. ¿Sí? No desde una cita textual. Me comentan, porfa, cómo, si se ha entendido lo que este servidor ha intentado expresar, si se ha comprendido. Entonces, las citas más frecuentes que podemos desarrollar son las parafraseadas. Nos permiten sintetizar, y es algo que es una virtud de quien redacta. Síntesis es lo más complicado, es lo más complicado. Dice, si solo se puede hablar de un límite en la citación para no sobresaturar una página. No entendí, Hugo, muy bien la pregunta. Si de pronto me la puedes reformular, te agradezco. O si alguien de pronto la entendió, me la puede explicar. Vale. Tenemos, tenemos las citas. Ahora, para ponerle otro ejemplo antes de que se me vaya. ¿Sí?
¿Cuándo utilizar en parafreo las citas narrativas o parentéticas? Pues bien, todo depende el rol que tenga, el rol que tenga el autor en la cita. No existe límite de citas. Al menos yo no conozco un límite de citas en un trabajo, no. Pueden haber orientaciones, recomendaciones, pero límites, es decir, que no pueden haber más de 100 citas, no. La verdad es que, mire, honestamente, la norma APA no puede ser una carga. La norma APA surge para facilitar la redacción. Hay que reconocer que hay ciertas personas y ciertas instituciones que quieren volver complicado lo que debería ser sencillo. Sí, es decir, pueden haber orientaciones. Yo les puedo decir por sentido común, hombre, que uno tiene que buscar la manera de ser moderado con respecto a las ideas de otros y a mis propias ideas, ¿verdad? Para que ambas se pongan en diálogo y ambas se puedan disfrutar en un texto. Pero entrar a decirle de que en una página no pueden haber más de 10 citas, no tampoco es lo que busca la norma, porque es una manera de generar una carga, porque todo depende. Yo estoy justificando, estoy explicando. Imagínate que yo estoy, porque es que no todos los apartados son iguales. Por ejemplo, en una tesis, el capítulo 4 y el capítulo 5, que usualmente son los resultados, las conclusiones de la investigación, se espera que más del 60% sea la producción del investigador, las conclusiones y reflexiones del investigador, que pueden entrar en diálogo, obviamente, con los autores que también han hecho parte del análisis del discurso y de la interpretación de los datos. Pero en ese tipo de capítulo uno espera que la voz del autor, la voz del investigador sea una voz más sonante que la de los autores bases con la que se ha pasado, porque él ha sostenido su discurso durante todo, durante el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ha estado sosteniendo su discurso completamente a partir de la hilación teórica con otros autores. Ahora llegamos a unos capítulos donde, si bien es cierto, no se prohíbe la citación, hay que tener citaciones, debemos citar, pero se espera que haya una voz más activa del investigador. Se espera que haya una voz más protagónica del investigador. Es decir, se espera saber a qué conclusiones estoy llegando y hacia qué interpretaciones como intelectual y como investigador desde el diseño metodológico yo estoy aspirando. ¿Sí? Entonces hay ciertas expectativas. Por el contrario, si estamos obviamente eh, en el marco teórico, estamos en el estado del arte, estamos en el marco conceptual, estamos precisamente en justificando el proyecto, son apartados en los que uno de alguna manera necesita ver el soporte, necesita sentir que existe soporte. Ahora, con esto no quiero decir que en los capítulos 4 y 5 no vayan a poner cita porque tiene que ser algo inédito. No, de hecho dije literalmente que uno procura que el 60% de lo que está en ese capítulo sea una producción inédita del investigador, pero que va a tener un 40% de, de diálogo eh, entre los autores que citó o los autores emergentes en el estudio en ese momento determinado. Sí, van a poder tener obviamente ese diálogo. Como tampoco pretendo decir que en la justificación, en el estado del arte y en el marco teórico, en el marco conceptual o en el marco legal de la investigación, pues sencillamente va a ser un discurso donde su voz como investigador va a estar suprimida y que solamente va a ser una relación dialógica entre los autores que se están invocando en el estudio. Tampoco es eso, ¿sí? Simplemente que van a haber capítulos donde la voz va a ser, en el marco teórico, quizás de pronto mi voz se reduce a un 20 o un 30%, ¿sí? A un 40%, dándole un 60%, obviamente a los autores que estoy citando y a los que estoy referenciando, ¿sí? Pero va a llegar el momento donde van a haber unos capítulos donde yo debo aumentar mi participación en la redacción en términos de mis ideas, de mis conclusiones, de mis interpretaciones, pero también van a haber obviamente cierta relación
o diálogo de saberes con autores que he trabajado. Vale. Entonces, vamos con esto a terminar para avanzar, para no quedarme con esto. Regálenme acá un segundito. Vamos, permítame, yo voy a buscar un artículo. Perfecto. Este es un artículo, que, unos artículos que me publicaron. Permítanme y vamos a ver si leyendo hacemos un análisis del discurso. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Sí? Por ejemplo, me voy para la parte final. Vamos a coger una parte final. ¿Sí? Vale. Vamos a leer este párrafo aquí. Dice, profesor, ¿por qué está en interlineado sencillo? Profesor, ¿por qué está justificado? Si la norma APA dice que no es así. Recuerden que esto es una revista y la revista tiene un formato, tiene su formato. Pero en la publicación de la revista nos decían que teníamos que citar con norma APA. Quiere decir que este documento tiene cita según norma APA. ¿Sí? Dice, el discurso hasta aquí abordado presenta la naturaleza epistémica, teórica y metodológica de la investigación sociocrítica, cómo éstas se deben ver reflejadas en las técnicas. ¿Sí? Lo que, aquí me pasó algo muy curioso, y es que esta era una idea continua, pero en el formato dividieron la idea. El discurso hasta aquí abordado presenta la naturaleza epistémica, teórica y metodológica de la investigación sociocrítica y cómo éstas se ven reflejadas en las técnicas y acciones investigativas que garantizan el fin social, político y ético, democrático y cultural que predomina en la investigación de acción participativa. No obstante, menciono, también es necesario hablar de un desarrollo investigativo en atención a las dinámicas del contexto, desde un entramado metodológico integral e integrador que religue métodos reflexivos, lógicos y empíricos, no solo limitados a técnicas cualitativas de recolección de información, sino también aquellas de carácter cuantitativo, en mira de superar las contradicciones metodológicas, epistemológicas y operativas entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces aquí vemos, dado que, le estoy diciendo, en la práctica investigativa es posible lograrlo mediante el apoyo de los principios de conciencia, unidad del contrario y triangulación y convergencia. Entonces, hago una cita textual porque me parece importante que nosotros logremos integrar lo cualitativo y lo cuantitativo considerando lo que Correa dijo. Pero entendemos que ponemos a Correa de manera parentética porque no nos interesa en este momento que haga parte activa del discurso. ¿Sí? Entonces, simplemente la traigo a colación como apoyo de esto. Continúa la idea porque aquí es donde yo termino la idea, pero acá me las... Qué pena. Tuve una caída ahí de Zoom. S- Entonces, repito, estos dos párrafos constituyen una sola idea completa. En estos dos párrafos estoy intentando explicar la superación de las contradicciones metodológicas e integración de técnicas. El artículo tiene que ver con investigaciones sociocríticas, de investigación, acción participativa. Y estoy diciendo y estoy argumentando en este punto del artículo que se pueden utilizar técnicas cuantitativas
en investigaciones cualitativas sociocríticas, sin que con esto estemos hablando de investigaciones mixtas, siempre y cuando el uso de las técnicas cuantitativas no delegitimen, ¿sí?, las interpretaciones que han surgido de técnicas con mayor profundidad reflexiva. Entonces, aquí tengo toda esta idea. Me pareció que el texto que planteaba Correa, donde fortalecía y afirmaba lo que yo estoy diciendo en estos dos párrafos, se dice muy bien, por lo cual quiero utilizar esta cita de manera textual. No obstante, y es decisión mía, considero en este texto, ¿sí?, que Correa no necesita ser parte del discurso narrativo, por lo cual simplemente la pongo como en una especie de participación menos notoria en el documento. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, continúo. ¿En concordancia con qué? Con esta idea. Lewin, 1946. Aquí utilizó una cita parafraseada. Es decir, esta idea hasta el siguiente punto seguido que se aborda, que sería hasta aquí, de alguna manera considera los aportes de Lewin, aunque crítico sobre el uso exclusivo que se le daba a las encuestas en las investigaciones grupales, reconocía la importancia de las mismas, pero solo si se integraba a otras técnicas de más profundidad y riqueza interpretativa. Es decir, que lo malo es hacer una investigación cualitativa fundamentada solamente en técnicas cuantitativas. No tendría sentido. En este sentido, se podría decir que el uso de técnicas e instrumentos cuantitativos como las encuestas cerradas, estructurales, escala de actitudes, como la escala de Likert, pueden ser utilizadas estratégicamente en las investigaciones sociocríticas. No obstante, estas no deben ser consideradas diagnóstico completo de las realidades sociales, relegando o navegando en contravía de la autolegitimación y el autoconocimiento de la comunidad, como tampoco pretender reemplazar la riqueza discursiva de las técnicas e instrumentos presentes o no presentes en las exposiciones de este documento, pero que hacen parte del derrotero teórico que ha constituido la historia de la investigación acción participativa. ¿Sí? Entonces, ya queda muy a criterio, ya queda muy a criterio. Sí, claro, yo les decía, de hecho les aclaraba que aquí definitivamente hay un error, pero es un error que más para justificarme, ¿sí? Eh, Porque es una idea, o sea, la idea es toda esta. Estos dos párrafos es la idea. Pero, ¿qué pasa en este caso? Que lo más probable es que la revista, que también tiene un tema de estilo, ¿sí?, eh, haya separado este punto o en su defecto, si fui yo, que lo más probable, puede que también sea una probabilidad, de pronto lo haya hecho, pero no es la recomendable. Honestamente, no es lo recomendable. Sin embargo, pues el artículo está allí. Porque no, o sea, más que decir que no puede cerrar el párrafo, aunque es una recomendación válida que no cierre el párrafo, el tema es que, ¿qué se va a hacer con esta idea? O sea, ya, traje la idea. ¿Qué voy a hacer con esta idea? Esta idea me está sosteniendo, ¿sí?, también lo que dice Lewin. Es decir, que se puede utilizar bajo ciertas condiciones. Es decir, esta idea plantea, de hecho, todo el apartado está planteando literalmente, todo el párrafo está planteando literalmente que podemos hacer uso de técnicas cuantitativas en investigaciones cualitativas siempre y cuando, ¿sí?, no afecte la una deslegitima a la otra. ¿Vale? Sí. Bien, no. ¿Cómo lo pueden encontrar? Veamos a ver. No, pueden en Google. ¿Sí? Google, pueden poner simplemente, en Google ponen Ever Coronado, técnicas sociocríticas. Puse así simplemente. Y me aparece, aquí se la paso para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Ok, ahí les compartí el enlace. Va.
Ok. Vale, permítanme explicarle algo porque después se me olvida y no es... Vale, permítanme aquí. Vale. Vamos, vamos a imaginarnos algo. Estos son ejemplos acá. Este documento se lo voy a subir en el material de apoyo, ¿oyeron? Para que ustedes lo tengan. Espérenme un segundito. Bien, vamos a ver algo. Imagínense por un momento. Partamos que esto es una cita parafraseada parentética. Una cita parafraseada parentética de Falsborda, ¿sí? De Falsborda. Pero resulta que esta cita está en un documento de Coronado 2024, ¿sí? Hagamos que este texto está en Coronado 2024. Entonces, Coronado 2024 cita Falborda de manera parafraseada, ¿sí? Parafraseada. Pero resulta que este texto me parece muy diciente, me parece muy importante tal cual como lo encontré. Dice, la investigación presenta un panorama dialógico bidireccional entre el saber popular que emerge de las experiencias vividas y el saber científico que surge de la ilación teórica interpretativa. De esta forma, se entretejen dos mundos equidistantes, el de la ciencia y el del saber popular. Es decir, este texto me parece súper importante, así tal cual, literalmente como está. Entonces, vamos a ver qué hago aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo cito a Falks 1997 cuando el texto que vi, que me gustó, literalmente como está, es un texto que no es literal de Falks, sino que es un parafraseo que hizo Coronado 2024 de Falks 1997. No quiero hacerlo más enredado de lo que pueda parecer. Simplemente vamos a poner aquí un ejemplo de cita de citas. Vamos a hacer cita de citas. ¿Sí? Entonces, esto sería una cita de citas. Literalmente sería cita textual de una cita parafraseada, parentética. ¿Sí? O sea, aquí tenemos. Esto es una cita de cita. Más exactamente, una cita textual de una cita parafraseada. Imaginemos que este texto literalmente nos lo escribió Coronado en un artículo, ¿sí? Donde parafraseaba a FAL 1997. Entonces, hagamos que ya este es mi texto. Por consiguiente, la tesis ofrece una riqueza dialógica e interpretativa entre el sentido y el significado práctico de las transformaciones sociales y el rigor científico con el cual se presentan sus estudios. Es así como, ¿sí? Vamos a ver, es así como, ¿sí? Ponemos aquí, abrimos comillas. La investigación presenta un panorama dialógico bidireccional entre el saber popular y emergente. Entonces, pongo entre comillas, vamos para ver cuántas palabras tiene. Tiene 45 palabras, entonces, es así como, entonces, aquí pongo así como, la investigación, la presente investigación, porque ya es mi investigación, presente investigación, sí, la presente investigación, muchas gracias, me ayuda muchísimo. Gracias, princesa. Sí, es así como la presente investigación, es así como la presente investigación, ¿sí? Se presenta como, vamos por aquí, va a ser el total. ¿Verdad? Como un panorama dialógico bidireccional, ah, como un panorama dialógico bidireccional entre el saber popular que emerge de las experiencias vividas
y el saber científico que surge de la ilación teórica interpretativa, ¿sí? De esta forma se entretejen dos mundos equidistantes, el de la ciencia y el del saber popular. Y aquí no puedo poner false. Aquí pongo false citado por Coronado 2024. ¿Ya? Y aquí sí pongo la página de Coronado. Hagamos que haya sido la página 75 o 76. ¿Sí? Es false citado por Coronado 2024. ¿Qué estoy diciendo? Que este texto es de Coronado, pero, o sea, este texto fue tomado de Coronado, una cita textual de Coronado, ¿sí? Una cita textual de Coronado, ¿ya? Es una cita textual de Coronado, ¿sí? ¿Ya? Vale, entonces tengo esa. Esta sería una cita textual de una cita parafraseada parentética, ¿ya? Entonces aquí lo tenemos claramente, ¿ya? Entonces, debo reconocer que este texto literalmente es de Coronado, ¿sí? Aunque la idea, Coronado la haya sacado de Falks. En este caso pongo Falks citado por Coronado 2024, página 76, por ejemplo. Profe, y resulta que yo quiero parafrasear esto que Coronado dijo de Falks. Pues ya esto es algo que se lo voy a decir, que es algo que pasa muy común, ¿sí? Y en este tipo de situaciones, yo literalmente, si la idea es de Falks Borda, lo que hago es parafrasear a Falks Borda, ¿sí? Si puedo de alguna manera irme literalmente a Falks Borda, es decir, me voy al documento de Falks Borda, donde de alguna manera se plantea esa idea, ¿sí? Para reforzarla, para validarla, la intentaré hacer directamente de Falks Borda. Porque sí no es bueno abusar de las citas de citas, ¿sí? ¿Ya? Es decir, poner, por ejemplo, eh, Fal citado por Coronado, citado por Pérez, pues no, ¿sí? Es decir, aquí es, si me gustó un autor, pues voy a la fuente del autor. Si estoy leyendo un artículo y me encuentro una cita textual eh, de un autor, eh, pues literalmente de contar con la fuente del autor, pongo al autor directamente para ahorrarme la cita de cita, ¿sí? La cita de cita me la ahorro precisamente eh, intentando ubicar la fuente original del autor para evitar las citas de citas. No es un recurso que sea bueno abusar de él, ¿ya? Eh, me comentan cómo vamos, si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, porfa. Vale. ¿Se está entendiendo lo que este servidor intenta explicar? Sí, claro, quiero reforzar esto que nos dice Arley. Si se puede ir a la cita original es mejor. Esa es una muy buena recomendación, ¿sí? Pero la norma te orienta de cómo hacer cita de cita. Sí, de hecho vamos a hacerlo ahora.
Ya en 10 minutos voy a hacer un ejercicio con inteligencia artificial. Claro, perfecto. Dice, hay universidades que te piden que la cita sea reciente. Ojo que no es una regla que aplique para todo el documento. Las universidades te piden que las citas sean recientes para el estado del arte y para el estado del arte. Sí. En el estado del arte es donde se recomienda que las citas sean menor de 5 años. Algunas universidades dicen menor de 10, otras dicen menor que 5, otras dicen menor que 8, pero te piden que sean recientes. Pero ¿dónde surge esto? En los antecedentes investigativos. Los antecedentes investigativos tienen que ser recientes. Pero en una tesis tú puedes citar a Sócrates, puedes citar a Aristóteles, puedes citar eh, a Skinner, a Watson, a Pavlov, a Vygotsky, a pues, autores de 30, 50, 100 años. No hay problema que los cites, pero en los fundamentos, en el fundamento investigativo, en los antecedentes investigativos, en el estado del arte, en el estado de la cuestión, ¿sí? En el marco legal, pues tengo que tener citas vigentes, citas actuales, normatividades actuales. Ahí sí. Elina dice, profe, fuera de orden, las conclusiones pasaron a formar el capítulo 5. Esto no es una regla de oro. Esto depende de la universidad. Por ejemplo, yo estudié en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. La introducción tenía el problema y tenía los objetivos y todo. ¿Sí? Así era el formato de la universidad. No es algo mío, ni lo voy a defender. Ese era el formato de la universidad. El capítulo 1 era el estado del arte. El capítulo 2 es la fundamentación teórica. El capítulo 3 el diseño metodológico. El capítulo 4 era la investigación propiamente dicha. Y el capítulo 5 era las conclusiones y los resultados de la investigación. Eran 5 capítulos. Se distribuían así. Pero decirte, no, el capítulo 5 debe ser la conclusión, no, porque de pronto hay universidades donde el capítulo 1 sea la descripción del problema, el capítulo 2 sea la justificación, el capítulo 3 sea el estado del arte, el capítulo 4 sea el diseño método, sea la fundamentación teórica, el capítulo 5 sea el diseño metodológico, el capítulo 6 sea esto otro, sea esto otro, ¿sí? Eh, entonces, puede que tenga 8 o 10 capítulos, no sé. ¿Sí? Catalina dice, profesor, la conclusión no tiene capítulos. Pues bien, en algunas universidades te vas a encontrar que hay un capítulo final donde se establecen las conclusiones y los capítulos. Mire, se los voy a decir como profesor y como evaluador de proyectos. Mm, Cada universidad tiene sus estilos. O sea, por ejemplo, yo soy colombiano. O sea, yo no puedo entrar a evaluar un proyecto en Venezuela y decir que las cosas no son. Mire, le voy a comentar algo. Estoy evaluando un proyecto de Venezuela en este momento, donde el diseño metodológico es investigación, acción, participación transformadora, IAPT. Honestamente, estuve analizando el término, estuve analizando los autores. Les voy a ser honesto, no estoy de acuerdo. Sí, no me parece redundante. Me parece que esa T está como sobrando, porque la investigación, acción participativa es transformadora por naturaleza. Ese es mi punto de vista. Pero en este punto de vista tengo que ser respetuoso frente a, a los autores que la persona está citando, al contexto institucional donde la persona, de hecho, eh, ese término literalmente proviene de la cultura investigativa que está emergiendo, sociocrítica en esa universidad. Entonces ahí debo ser muy diplomático. Debo leer y de alguna manera centrarme en los aspectos donde definitivamente son aspectos ya que trascienden la cultural y que pueden ser objeto de ser eh, o que son susceptibles a ser observadas, a ser corregidas,
pero cuando son aspectos de forma, cuando son aspectos de cómo se desarrolla, eh, otro ejemplo, Panamá. En Panamá hablan de variables cualitativas en un par de universidades. Es una expresión que a mí particularmente no me gusta. Pero si yo recibo un proyecto donde hablan de variables cualitativas, ¿sí? Me toca, de alguna manera, pues, a- hacer un análisis para que respondan a la conmovisión de una investigación cualitativa. Pero no voy a ponerme a decir, mira, qué pena, cámbiale a categorías de análisis, porque debería ser categoría de análisis, porque en Colombia se utiliza el término categorías de análisis y no el de variables cualitativas. Ya, entonces, aquí sí, como profesor internacional, donde me ha tocado revisar proyectos de México, en Europa investigan de una manera completamente técnica, completamente muy diferente, muy empíricos, a cómo hacemos, por ejemplo, en las tesis que he revisado de España, son tesis que no superan las 100 páginas, ¿sí? O sea, tienen una manera de redactar completamente, o sea, hablo de una universidad X de España. O sea, de hecho, dicen literalmente, la tesis doctoral no puede tener más de 160 páginas. Cuando en América Latina, este tipo de tesis superan considerablemente las 250, 300 páginas. Entonces, no podemos asumir reglas eh, completamente. Es decir, yo particularmente no puedo decir, no, el capítulo de conclusiones no existe, no puede tener, no, porque ahora, ¿qué recomendación les doy? Cuando uno va a calificar un proyecto de otro país o de otra universidad, lo primero que debe hacer es pedir las orientaciones de presentación del proyecto, pedir el formato de presentación. Cuando ya uno tiene el formato de presentación, ya yo sé la universidad, cómo evalúa. Yo pido la rúbrica de evaluación de la universidad y a partir de esa rúbrica, que no estoy en posición de cuestionarla, no estoy en posición, no es mi posición como evaluador decirle a la universidad, esta rúbrica está mala, ¿sí? Mi posición aquí es, hombre, leo la rúbrica y desde mi saber profesional voy a intentar hacer los aportes. Vale, perfecto. Claro, perfecto. Dice Elina, profesor, para nosotros las conclusiones no hacen parte de un capítulo. Perfecto, excelente. Ahí dice, no, no hacen parte. Es decir, están metidas en el capítulo, están implícitas en el capítulo 4, en el capítulo 5. Perfecto. No hay inconveniente con eso. ¿Vale? Vale, perfecto. Bien, vamos a ver, vamos a sondear algunas cositas para terminar. ¿Sí? Vale. Vamos a hacer un sondeo rápido. ¿Sí? Vamos a hacer un sondeito rápido acá. Voy a apagar el chat y nos vamos a quedar. Recuerden que voy a cargarles esta plantilla para que la tengan. Entonces, veamos. Vamos a saltarnos esto. Cita dentro del texto formato del autor. Aquí está más o menos la manera en cómo se cita. Cuando es parentética, se pone el apellido del autor, ¿sí? En el caso que hayan más autores, se utiliza la expresión et al. Punto coma 2019, ¿sí? Y cuando es narrativa, se pone el autor fuera del texto, incluyendo el et al en el caso de tenerlo. ¿Cuándo se utiliza et al? Cuando el documento tiene más de tres autores, más de dos autores. Por ejemplo, hagamos que hay un artículo que fue de Coronado, de pues, eh, Shirley Arrieta, Ever Coronado y Estela Díaz, por ejemplo, crearon un artículo
Entonces, pues bien, aparece que por orden alfabético y por preferencias del investigador, aparece que el autor principal es Arrieta, ¿sí? Que no necesariamente es alfabética esta selección. Ponemos Arrieta et al 2019. No se pone Arrieta, coma, Coronado, coma, Díaz, entre paréntesis 2019. No. Ah, pero si es Arrieta y Coronado, ahí sí se pone Arrieta y Coronado. Ahí sí, porque son dos autores. Pero si hay un tercer autor o más autores, tiene que utilizarse la expresión et al. La expresión et al es como y otros. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, elementos esenciales de una cita, apellido del autor, ¿sí? O el nombre de la organización, en el caso que es una organización, año de publicación, cuando no exista, cuando ustedes no tengan acceso al año de la publicación, se pone SF en español, ¿sí? O ND en inglés. Si usted está redactando en inglés, es ND, N.D, y si están redactando en español es SIF, que es sin fecha, ¿sí? ¿Vale? Vamos a ver. Hablamos de citas directas. Una cita directa o textual cuando se extraen fragmentos o ideas al pie de la letra. En una cita directa o textual, ya las hablamos de cómo son las citas textuales. Están las citas directas o textuales de más de 40 palabras, ¿sí? Aquí vamos, literalmente, esto ya lo vimos. Se establece el apellido. Esta es narrativa, cita textual narrativa, el apellido. Se pone entre paréntesis el año, coma. Nos dice que los procesos educativos cerramos comillas y ponemos la página. Página, punto 32 y termina en punto. Esto fue lo que vimos anteriormente. Aquí está con un ejemplo. Cita textual parentética. Ya aquí se hace lo mismo. Se pone la cita y se pone literalmente el apellido, el año, la página y se termina en punto. Ya, esto ya lo dimos. Cita en bloque de más de 40 palabras. Entonces, ya lo hemos mencionado, ¿sí? ¿Cómo, cómo quedaría? Esta es una cita, se pone la cita completa, hay una sangría de 1.27, ¿sí? Eh, Se pone la cita y al final esta es parentética, al final se pone la cita, ya esto pusimos un ejemplo. Y narrativa, pues lo mismo, ¿sí? Turpo 2013 afirma que, y se pone la cita, ¿ya? Y ahí se establece. ¿Ok? Este es un ejemplo, vamos a ver, citas indirectas son las parafraseadas, ¿sí? Entonces, simplemente se pone esta parentética, se pone el autor, no hay comillas, no hay nada, porque es parentética. Vamos a ver cómo se trabaja, ¿sí? Cuando es un solo autor, ustedes ponen, por ejemplo, en este caso, Turpo 2013, esto sería narrativo, parentético sería, abro paréntesis, Turpo, 2013, ya esto lo vimos. Dos autores, Turpo y García, 2013. Miren que la I que se utiliza aquí, ¿sí? Es la típica Y latinoamericana, ¿sí? Turbo y García, cuando es narrativa. Pero cuando ya se hace dentro del paréntesis, se pone la otra I, Turbo y García 2013. Cuando son tres autores o más, se pone Turbo et al. 2013, Turbo et al. 2013. Algunas personas ponen el et al. en cursiva y tiene sentido, porque et al. termina convirtiéndose en un extranjerismo, ¿sí? Cuando es un autor corporativo, estoy obligado a poner el nombre completo, Instituto Nacional de Vías. Y entre paréntesis pongo INVIAS, 2020, porque es un informe, un documento. Y si estoy haciéndola de manera parentética, tengo que poner, abro paréntesis, Instituto Nacional de Vías, abro corchetes y pongo la abreviatura o pongo la sigla o pongo el nombre corto de la organización. En este caso, INVIAS, cierro corchete, abro y pongo la fecha. Ya. Esto se hace la primera vez que usted cita a esa
organización. De ahí en adelante, ya usted no tiene que hacer lo mismo. De ahí en adelante usted pone INVIAS 2020 o INVIAS, 2020, todo entre paréntesis. Entonces, la primera vez, por ejemplo, Organizaciones de las Naciones Unidas, ¿sí? Abro paréntesis, ONU, 2020, cierro paréntesis. O en su defecto, abro paréntesis, Organizaciones de las Naciones Unidas, abro corchete, ONU, cierro corchete, 2020, cierro paréntesis. De ahí en adelante, posteriormente, ya tengo que poner simplemente ONU, entre paréntesis 2020, ¿sí? O corchete ONU, 2020, cierro paréntesis, en el caso de las citas parentéticas, ¿sí? ¿Ya? Cuando ya es un autor corporativo sin abreviatura, porque no tiene abreviatura, ya pues simplemente eh, se utiliza tal cual el nombre, Colegio Mayor de Antioquia 2021, Colegio Mayor de Antioquia 2020, por ejemplo. Se maneja sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Aquí estamos. Ok. Bien. ¿Se entendió esto último? Para ya pasar a un pequeño ejercicio para ir cerrando la sesión del día de hoy. ¿Vale? ¿Se comprendió? Porfa, ayúdenme a hacer un pequeño sondeo. Este es nuestro primer curso directo de Norma APA y me gustaría saber si hasta el momento la metodología, lo enseñado, está llenando las expectativas. Dice, profe, pregunto para salir de dudas. ¿Esto de la redacción de los textos es recomendable en primera persona o tercera persona? Voy a hablar de la cultura en la que yo me desenvuelvo. Hablo desde mi cultura. La cultura de redacción de la que yo estoy acostumbrada es redactar en tercera persona para publicaciones académicas y científicas. No obstante, y aquí es donde quiero que entienda, que esto necesariamente no es una regla que aplique en todos los países y en todos los contextos, ¿sí? Y podemos encontrar en algunos contextos donde no solamente es permitido el uso de la voz activa en primera persona, sino que tienden a fomentarlo y recomendarlo, ¿ya? Por eso cuando yo voy a calificar un trabajo, lo primero que debo mirar es cuáles son las orientaciones institucionales. Y si en las orientaciones institucionales me dice que la redacción tiene que ser en tercera persona y yo me encuentro con voces de primera persona en el documento, pues lo establezco como observación. Pero no es algo que surja directamente como una norma de la norma APA literalmente, sino que ahí sí tengo que basarme precisamente en las orientaciones de la institución. Ahora que hay un tema por defecto, hagamos que la institución no prohíbe, pero tampoco fomenta ni tampoco indica en qué tipo de persona se va a redactar, pues yo asumo, entonces, como recomendación, asumo obviamente la redacción en tercera persona, porque es un tema para mí cultural. Dice, ¿cómo se podría hacer citas de culturas orales que generan conocimiento en investigaciones? Vale, ok. Mire, aquí es donde quiero ser metacognitivo con ustedes, ¿sí? Siempre que ustedes tengan una duda de norma APA, yo lo que hago es eso. Por ejemplo, tengo una, tengo una fábula no publicada, una fábula no publicada. Me encuentro que en las tradiciones orales de un pueblo se habla de la historia del hombre caimán y los registros que tengo
son registros informales. Tengo de pronto textos redactados de los abuelos que de pronto guardaban ciertos textos escritos a manos sobre las leyendas y las fábulas de pronto de las tradiciones orales de una cultura. Entonces, yo me voy literalmente aquí y a Google y voy al blog de la norma APA. Entonces, ¿cómo citar? Pongo, ¿cómo citar documentos, documentos informales? ¿Sí? ¿Cómo citar documentos informales o archivos según APA 7? ¿Va? Me contesta, el primero que me contesta es Géminis. Sí. Para citar documentos informales o archivos en norma APA es crucial incluir detalles sobre la fuente y su ubicación. El texto se debe mencionar el autor o la persona que lo creó, la fecha y un breve título de descripción de la lista. ¿Sí? Entonces, aquí me aparece, por ejemplo, Vergara de Frases 18 escribió una carta a su esposo. ¿Sí? Pero vámonos directamente al blog de la norma. Entonces, este es el blog que a mí más me gusta, que es el blog de norma-apa. Se los va a pasar. Este es el blog que cuando consulto, procuro basarme, procuro escoger la respuesta de este blog. ¿Sí? Entonces dice, citar comunicaciones personal, referencias bibliográficas. Para efectos de estilo APA consideramos como comunicaciones personales cartas privadas, notas, correo electrónico, mensajes de grupos de discusión no archivados o privados, entrevistas personales, conversaciones telefónicas y similares. Como característica en común, no somos capaces de proporcionar una manera que el lector acceda a estos datos para corroborar lo que decimos y profundizar sus lecturas. Por lo tanto, las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias bibliográficas. Así que no se mencionan en las referencias bibliográficas. Debe citar la comunicación personal que tenga relevancia. No, pero ahora buscamos otro. Entonces aquí dice ejemplo, DM Sánchez, comunicación personal, 28 de septiembre de 2016. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a buscar cómo sería en un archivo, dependiendo cómo citar un documento, ¿sí? Un documento no archivado, no archivado, para ver. Veamos, aparece aquí, me aparece. Vergara de frase P, 2020 diciembre, punto carta a su esposo. Miren, esto es, ya esto es más que todo en las referencias, pero esto es cuando está citado, cuando está archivado. Porque si está archivado, la persona podría de alguna manera acceder, ¿sí? Podría acceder. Ah, es que este documento de la cultura popular está en la Biblioteca Nacional, ¿sí? O está en el museo tal, o está en la Casa de Justicia tal, o está en el Museo Popular tal. Entonces, sí es importante que esté en la referencia. Si hay una archivación oficial, está allá, ¿sí? Entonces, la norma APA nos permite esto, ¿sí? ¿Cómo citar fábulas, fábulas o cuentos populares? APA 7. Vamos a ver, citar libro, este no. Citar fábulas. Pero populares no. Fábulas. Vamos para ver cómo ponemos, cómo citar eh, eh, saberes ancens- ancestrales. Oralidad. Vamos para ver. Vamos para ver si aquí aparece. Bien, de manera directa no aparece. Dice, para citar a saberes centrales orales en estilo APA, se debe utilizar citas narrativas, incluyendo el nombre completo de la persona. Ah, excelente.
el grupo nación, la ubicación y la fecha de consulta. También se puede, es decir, que no hay un formato de norma APA, sino la narrativa oral. Por ejemplo, sí, tal cual como menciona, sí, uno eh, de los jefes o de las matronas de la comunidad que indica entre sus relatos orales, ¿sí? Y ahí ponemos la cita textual, entre comillas, la comunicación de la persona, ¿ya? Pero no hay literalmente, eh, no hay literalmente como de pronto el formato, ¿sí? Porque si no se puede acceder a eso, no va a las referencias bibliográficas. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder ir terminando. Vale. Ah, claro. Noelia está diciendo algo con claridad. Sí. Él dice, en sistematización de experiencias se redacta, claro, completamente. Eso sí, no tiene lugar a discusión. Cuando yo estoy citando, y aquí permítanme, les pongo el ejemplo claro para ilustrar mejor lo que la compañera quiere decirnos y que comparto completamente su opinión. Vamos a ver aquí, por ejemplo, voy a buscar mi tesis, currículo del hogar. Bien, esta es mi tesis doctoral, la pueden encontrar también en internet. Ponen currículo del hogar desde un enfoque emancipatorio para la formación integral en primera infancia. Vámonos literalmente a la sistematización, como dice la compañera. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Aquí estoy sistematizando. Vamos a buscar otra sistematización más clara. Por ejemplo, aquí estoy sistematizando, ¿sí? Esto es una técnica. Esta es la técnica de doble vía de Falks-Borda, donde se utiliza el discurso popular en un capítulo y la ilación científica en otro, que es el diálogo de los saberes, de lo que yo hablaba obviamente en los ejemplos que he puesto. Porque, pues yo, o sea, aunque soy profesor de metodología de investigación y he tenido la oportunidad de acompañar, asesorar tesis tanto cuantitativas como cualitativas, mi fortaleza y mi experticia principales son investigaciones sociocríticas, como la investigación acción participativa, ¿ya? Entonces, aquí se utiliza este tipo de técnica. Obviamente que como yo estoy aquí sistematizando, ¿sí? Estoy sistematizando las experiencias, ¿sí? Miren cómo redacto, dice. El primer aspecto abordado en el conversatorio por lectura está asociado a cómo se percibe la primera infancia, para lo cual se seleccionó como elementos claves del texto los niños y las niñas son seres integrales, sociales y singulares y diversos. Cita que al inicio, otra cosa, como esto es una tabla, aquí no rige el doble espaciado. Cita que al inicio solo representaba en la mesa un cliché, pero progresivamente se empezó a analizar punto a punto para intentar comprender y reflexionar su implicancia en la en la praxis. En tal sentido, se preguntó, este texto está redactado en tercera persona porque es mi texto, es mío, ¿sí? Pregunté, ¿qué implica considerar a los niños y niñas como seres integrales, sociales y singulares y diversos? Sí, los primeros acudientes familiares, esto soy yo, en particular orientaron sus respuestas centrándose en el cuidado o manutención de los niños y niñas. En tal sentido, uno de los acudientes manifestó, hasta aquí en tercera persona, ¿sí? Pero esto es lo que las personas decían y BAF es una sigla que yo establecí que significa voz de acudiente familiar. Es decir, que esto lo dijo una persona que hace parte del grupo. Tiene que ver con que los niños necesitan cuidado, alimentación, educación, ropa, un sitio donde vivir. Vale. Entonces aquí vienen las vértices. Estas vértices que yo trabajé en la investigación tienen que ver con las voces de las personas. Es decir, esto no soy yo, estos son voces de las personas.
También trata de otras necesidades, como el tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos pelados de recreo? ¿Sí? Aquí hago la aclaración. Esto es mío, no de la persona. Pongo barrio, estrato alto de la ciudad, porque quien está leyendo no sabe qué es recreo. Lo tienen todos materialmente, pero no tienen el tiempo, el cuidado y el afecto de los papás. Si lo material fuera todo, la gente rica no se suicidaran. Esto lo dijo alguien, no lo dije yo. ¿Sí? Dice, implica afecto, seguridad y una convivencia tranquila. Recuerdo, aquí estoy redactando en pues yo no redacto en primera persona. Esto se pone en primera persona porque esto fue una persona la que dijo esto y tengo que preservar textualmente lo que dice. Y la persona habló en primera persona. Recuerdo que cuando estaba pequeña me gustaba estar en la calle para no estar escuchando las peleas que se formaban en la casa. ¿Sí? Es cuidar y velar por su bienestar físico y emocional. Es estar para ellos cuando necesiten. En los dibujos resaltan mucho la diversión y los juegos, es decir, estar en familia en otros espacios diferentes a la casa, pero en unidad. Aquí estoy poniendo elementos que se extrayeron del análisis de esa pregunta y cómo se interpretaron. Y acá al lado sí estoy estableciendo la interpretación teórica. Vamos a ver cómo hago la interpretación teórica. Digo, teniendo en cuenta a D'Angelo, las dinámicas de la lectura socializada están fundamentadas en la autonomía que deben asumir los acudientes familiares, participantes en la construcción autopoietética, intrasubjetiva e intersubjetiva hacia las acciones intencionales de su práctica social, evitando cualquier suposición intelectual de quienes dirigen la investigación, y más cuando ésta se centra en la emancipación hacia la formación integral, la cual implica desde lo complejo una autorreferencia y construcción sistemática de los saberes. Esto es una cita textual eh, parentética. De este modo, los escenarios, aquí estoy explicando. Todo esto es, sí, aquí estoy explicando teóricamente las interpretaciones que se han surgido. Es decir, aquí pongo, en esta columna pongo el saber popular o el discurso popular y acá pongo el saber científico o académico, la interpretación de todo eso que está allí. ¿Ok? Y vamos avanzando, avanzando en el texto. Claro, entonces cuando estamos sistematizando, claro que se permiten y se debe, no es que se permita, debemos garantizar la literalidad de, de las expresiones naturales que surgieron del contexto. Si se, literalmente, si la persona se ríe, y para nosotros la risa es importante, tenemos que poner jajaja, claro que sí, porque si ese jajaja tiene una connotación interpretativa en el marco de lo que se está analizando, ese jajajaja se tiene que poner. Como muchas veces también la comunicación paralingüística. Por ejemplo, eh, eh, la acudiente familiar, ¿sí? Frunce el ceño antes de responder e indica que con algo de sarcasmo, tal cosa. O sea, tenemos que hasta literalmente, no solamente extraer la comunicación lingüística, sino también la comunicación paralingüística. Por eso alguien me preguntaba en el diplomado de metodología de investigación, profe, ¿es posible que yo haga una entrevista a mano y no la grabe ni con audio ni con video? Yo le decía, de hacerla la puedes hacer, pero resulta que se hace completamente importante poder llegar no solamente a tener la literalidad de lo dicho, sino también los metadatos asociados a lo dicho, expresiones, tono de voz, ¿sí? Que también comunican y le permiten a la persona hacer interpretación. Bien, en estos 10 minuticos que me restan, simplemente les quiero regalar algo, un paso a paso, ¿sí? Se los voy a regalar aquí. Los que vienen de metodología de la investigación ya lo hicieron eh, conmigo, así que se los vamos a facilitar acá. Permítanme, veamos aquí, vamos a abrir, vamos a poner acá, Dios santo, ponemos, vale, bien. Eh, Quiero regalarles este archivito. ¿Qué van a encontrar en este archivito? Van a encontrar cómo personalizar varias inteligencias artificiales para que puedan redactar en un lenguaje técnico, ¿sí? Es decir, por ejemplo,
Eh, Ahí les regalo ChatGPT, les regalo Perplexity y les regalo Géminis. Copilot, hasta la fecha que yo sepa, no tiene la opción para para poder modificar, para poder modificar el, para poder personalizarla. Sí, tampoco DeepSuite y Claude tampoco. Entonces, por ejemplo, en ChatGPT, yo creo que el lunes arrancamos metodología de la investigación. Si ustedes están aquí en el diplomado de Norma APA y quieren hacer el diplomado de metodología de la investigación apoyada con inteligencia artificial conmigo, el lunes arrancamos si Dios lo permite, hasta donde tengo entendido. Vale, estoy aquí en ChatGPT. Entonces, por ejemplo, si yo a ChatGPT le digo, un ejemplo, argumentame, argumenta la importancia, argumenta la importancia, desafíos y retos de, de la redacción libre de plagio. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo me responde mi inteligencia artificial, ¿cierto? Si se dan cuenta, me está respondiendo la importancia de la redacción libre de plagio. En primer lugar, redactar sin incurrir en plagio permite el reconocimiento justo del trabajo ajeno y promueve una cultura. Y mira que me está citando, según cita, aquí me está poniendo una cita narrativa de dos autores, ¿sí? Una cita de menos de 40 palabras que va en el párrafo. Mire que me está aplicando la norma APA. Asimismo, la producción textual original favorece el desarrollo de pensamiento crítico, la capacidad analítica y la autonomía cognitiva del estudiante o investigador, aspectos que se ven gravemente comprometidos cuando se incurren en la práctica de copia. Sí, aquí me está generando. Y al final me genera, según la norma APA, las referencias bibliográficas. ¿Sí? Hasta con el respectivo enlace para que yo verifique que la información es real y no ficticia. ¿Sí? Entonces aquí tengo, miren, literalmente, y puedo hasta descargar el archivo, hasta puedo descargar el PDF para analizarlo, para analizarlo. Y creo que no estaba compartiendo. Qué pena con ustedes. Entonces les decía, qué pena. Aquí en ChatGPT puse, argumenta la importancia, desafío y reto de la redacción libre de plagio. ¿Sí? Y me contestó citando según norma APA, ¿sí? Poniéndome la cita. Esta es una cita narrativa de dos autores de menos de 40 palabras, cumpliendo las normas. ¿Sí? Aquí me está haciendo una cita parafraseada. ¿Sí? Ya aquí me están generando diferentes tipos de citas. Y al final me entrega la referencia según la norma APA con las URLs para yo validar. ¿Sí? Aquí está todo completamente. Esto, entonces les decía, ¿cómo logro esto con la inteligencia artificial? Pues personalizándola, personalizándolo. Entonces, ¿cómo se personaliza? Ahí les doy el paso a paso. Se los voy a dar aquí. Dice claramente para ChatGPT, van a entrar a ChatGPT, van a iniciar sesión, se autentican con su administrador de correo de preferencia. En la parte superior derecha les explico, entran, le dan clic acá, le dicen personalizar ChatGPT. Aquí ponen cómo quiere que ChatGPT le llame, a qué se dedica y finalmente, ¿qué les gustaría que tuviera ChatGPT para ustedes? Y aquí les regalo el prompt que yo tengo. Y en este prompt yo les digo, responde con un lenguaje técnico, académico y científico, evita generar datos inexistentes o alucinaciones. En caso de no tener información real para responder, deben solicitarla, ¿sí? Bajo ningún motivo proporcione fuentes ficticias que no puedan ser corroboradas. Dice, en su lugar fundamenta tu discurso en referencias verificables
Les digo, cita siempre según norma APA 7 y dentro de los párrafos incluye citas textuales o parafraseadas de menos de 40 palabras, ya sea de manera narrativa o parentética según corresponda. Entonces aquí le estoy indicando a la inteligencia artificial cómo quiero que me responda. Asimismo, siempre inicio un nuevo párrafo de idea con conectores textuales. Le digo que busquen bases de datos reconocidas, ¿sí? Y que de alguna manera legitime. Entonces aquí tengo literalmente todo mi prompt y esto hace que las respuestas que la inteligencia artificial me da sean más confiables y tengan una redacción más técnica y más científica, ¿sí? Más científica. Entonces vamos a ver. Tengo aquí manitos levantadas. Eh, Catalina, mi estimada Catalina Mora, ¿cómo estás? Mientras que, Hola, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. bien, Yo ya gracias. tomé con usted el curso de metodología, Qué por eso es bueno. que lo ando siguiendo en todo lo que usted da. Muchas Lo que gracias. pasa es que usted dijo que nos iba a hacer favor de poner en el chat los programas paso a paso y demás, pero estaba cerrado, doctor. Entonces, Los no programas, tenemos. los programas de que para personalizar. Sí, dijo, ahorita les voy a poner en el chat. Ya, Entonces, por eso tenía yo levantada la mano, porque vale, está el chat deshabilitado. vale, perfecto. Entonces, todo lo que es los prompts y los programas no aparece nada. Sí, vale. Esa era mi duda. No se preocupe. Ya aquí se lo estoy montando. Ay, Porque, gracias. no, y porque les Ya- digo que salgo de aquí y enseguida entro a otra. Claro, doctor, por eso lo entendemos. Pero mire, somos fieles a usted, aquí Muchas estamos. gracias. Me imagino que mucha gente igual que yo ya ha tomado cursos con usted. Lo felicito, me Muchas encanta gracias. cómo dan los cursos. Así que aquí continuamos con usted. Mi Vale. nombre es María Teresa Pantoja Sánchez. Lo que pasa es que estaba en la máquina de mi amiga y mi amiga es Catalina Mora. Pero Vale, te bueno, no se ha preocupes. podido borrar, pero soy la misma. Vale, ok. Hasta pronto, doctor, y gracias por todo. No te preocupes, vale. Aquí te acabo de compartir el Word. Es un archivito, descárguenlo para que puedan trabajar. ¿Ok? Para que puedan trabajar. Perfecto. Estamos. Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Entonces, eh, ya voy a darle la palabra a Raúl y con esto terminamos. Estimado Raúl, ¿cómo está, mi amigo? ¿Qué te puedo colaborar? Ah, se fue Raúl. Bien. Entonces, no siendo más, muchas gracias. Mañana, Dios mediante, una nueva clase. Así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. ¿Ok?